travesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el fruto y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. La gente inteligente y además soberbia es la presa más fácil del fantasma de la rutina. Comúnmente, los inteligentes soberbios no aceptan sugerencias solo porque no lo necesitan. Según ellos, siempre hacen las cosas bien, porque han estudiado mucho para hacerlo así. Estaban un astronauta y un neurocirujano muy reconocidos discutiendo sobre la existencia de Dios. El astronauta dijo: «Tengo una firme convicción. No creo en Dios. He ido al espacio varias veces y nunca he visto ni siquiera un ángel». El neurocirujano se sorprendió por semejante aseveración, pero disimuló. Luego de pensar unos instantes, comentó: «Bueno, yo he operado muchos cerebros y nunca he visto un pensamiento». La rutina unida al miedo puede ser una de las razones por las cuales no queremos cambiar. El cambio siempre será favorable para quienes tienen esperanza. Una de las reflexiones que más me gustan del gran escritor brasileño Paulo Coelho se llama Cerrando Círculos, la cual dice: «Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida. Cuando insistimos en alargar más de lo necesario, se pierde el sentido de las otras etapas que tenemos que vivir. Poner fin a un ciclo, cerrar puertas, concluir capítulos, no importa el nombre que le demos. Lo importante es dejar en el pasado los momentos de la vida que ya terminaron. Me han despedido del trabajo, ha terminado una relación, me he ido de la casa de mis padres, me he ido a vivir a otro país. Esa amistad que tanto cultivé ha desaparecido sin más. Puedes pasar mucho tiempo preguntándote por qué ha sucedido algo así. Puedes decirte a ti mismo que no darás un paso más hasta no entender el motivo. Pero una actitud así supondrá un desgaste inmenso para todos, para tu país, para tu cónyuge, tus amigos, tus hijos, tu hermano. Todos ellos estarán cerrando ciclos, pasando páginas, mirando hacia adelante y todos sufrirán al verte ahí paralizado. Nadie puede estar al mismo tiempo en el presente y el pasado, ni siquiera al intentar entender lo sucedido. El pasado no volverá. No podemos ser eternamente niños, adolescentes tardíos, hijos con sentimientos de culpa o rencor hacia sus padres, amantes que reviven día y noche su relación con una persona que se fue para nunca más volver. Todo pasa, y lo mejor que podemos hacer es no volver a ello. Por eso es tan importante, por muy doloroso que sea, destruir recuerdos, cambiar de casa, donar cosas a los orfanatos, vender o dar nuestros libros. Todo en este mundo visible es una manifestación del mundo invisible, de lo que sucede en nuestro corazón. Deshacerse de ciertos recuerdos significa también dejar libre un espacio para que otras cosas ocupen su lugar. Dejar para siempre, soltar, desprenderse. Nadie en esta vida juega con las cartas marcadas. Por ello, una vez ganamos y otras perdemos. No esperes que te devuelvan lo que has dado. No esperes que reconozcan tu esfuerzo, que descubran tu genio, que enciendan tu amor. Deja de encender tu televisión emocional y ver siempre el mismo programa en el que se muestra cuánto has sufrido por determinada pérdida. Eso no hace más que envenenarte. No hay nada más peligroso que las rupturas amorosas que no aceptamos, las promesas de empleo que no tienen fecha de inicio, las decisiones siempre pospuestas para el momento ideal. Antes de empezar un nuevo capítulo, hay que terminar el anterior. Puede parecer obvio, puede ser difícil, pero es muy importante cerrar ciclos, no por orgullo ni por incapacidad, ni por soberbia, sino porque simple y sencillamente aquello ya no encaja en tu vida. Cierra la puerta, cambia de disco, limpia la casa, sacúdete el polvo, deja de ser quien eras y transfórmate en lo que eres. La Madre Teresa escribió lo siguiente: mientras estés vivo, siéntete vivo. Si extrañas lo que hacías, vuelve a hacerlo. No vivas de fotos amarillas. Sigue aunque todos esperen que abandones. No dejes que se oxide el hierro que hay en ti. Haz que, en vez de lástima,
te tengan respeto. Cuando por los años no puedas correr, trota. Cuando no puedas trotar, camina. Cuando no puedas caminar, usa el bastón. Pero nunca, nunca te detengas. La ira como fuente de infelicidad. La ira o el coraje es una emoción caracterizada por fuertes sentimientos de desagrado desencadenados por males reales o imaginarios. Es muy común ver gente enojada por todas partes y las razones sobran. El tráfico, el estrés, la gente, incluyendo con quienes vive o trabajan. Agrega a esto la falta de dinero para cubrir todas las necesidades. El clima, la hormona y la lista podría continuar. No hay que olvidar que también podemos estar enojados con nosotros mismos, por la manera en que actuamos o no actuamos, por lo que dijimos o no dijimos. Enojados con la vida misma, por no haber obtenido lo que creemos merecer. Es necesario reconocer que hay quienes hacen del enojo un estilo de vida, y olvidan que el enojo es un impulso reactivo que pueden controlar. Ojalá mucha gente supiera que el enojo puede dominarse, si así se desea. Así no le hubiera costado el trabajo a uno de mis mejores amigos que, en un momento de locura por la ira desbordada, expresó palabras que le costaron su trabajo de 20 años en una importante compañía. Ojalá también lo hubiera sabido mi amiga Sandra, quien, en su momento de locura por el enojo, le pidió a su novio que no le volviera a hablar nunca más. «Olvídate de mí, olvida que existo», le dijo. «No vuelvas a buscarme, no me llames, no me ruegues que regrese contigo porque no lo haré». El novio, muy obediente, por cierto, no volvió a llamarle. Sandra, muy esperanzada, esperó esa llamada por más de 2 años. Nunca llegó. El común denominador de todo momento tenso, en general, es el enojo. Por eso se considera una emoción difícil de controlar. Por naturaleza, desde niños entendemos que una forma muy práctica de obtener lo que deseamos es enojarnos. Cuando un bebé no es atendido, lo primero que hace es gritar y llorar para que lo atiendan. Hay que reconocer que se trata de una etapa del desarrollo, pero muchos se estancan ahí y crecen con la convicción de que las cosas se obtienen gritando y enojándose. Difícilmente recordaremos cuando hacíamos berrinches para obtener lo que deseábamos. Dentro de toda la gama de posibilidades que existen, quiero enfatizar los tipos de enojos más frecuentes. Enojo contigo mismo. Este se manifiesta porque no eres como desearías o porque no obtienes lo que deseas. Ese enojo contra tu persona puede ocasionar enfermedades y baja autoestima, y además impide tu felicidad. En el colegio en el que estudié mi primaria y secundaria, había un compañero que nunca se aceptaba como era. Con frecuencia se agredía a sí mismo con frases hirientes relacionadas con su físico. Hacía bromas sobre su persona por lo obeso y la poca estatura que tenía. Al paso del tiempo, lo encontré y me confesó el trauma que durante mucho tiempo cargó por esa misma razón. A través de una pantalla de bromas hacia sí mismo, se rechazaba constantemente por ser como era. Ahora, él es un terapeuta de renombre. En una de sus ponencias expresó que está convencido de que ese autorrechazo en su juventud pudo haber sido la causa de muchos problemas físicos que presentó posteriormente. El enojo por no ser blanco, moreno, alto, delgado, inteligente, capaz, puede ocasionar graves problemas de autoestima, los cuales se reflejan en tu manera de ser y relacionarte. Enojo con el mundo exterior. Puedes enojarte con toda la gente, con el clima, la economía, el gobierno, las moscas y todo lo adicional del mundo exterior que se te ocurra. Hay circunstancias que dependen de mí y otras que no. Esa es la base del sufrimiento. Empezamos a sufrir cuando la razón impide aceptar una realidad. Nos molesta que la gente no sea como deseamos, que no reaccione con la misma agilidad como lo hacemos, que no sea como deseamos y por eso sufrimos. La inteligencia y la astucia son los ingredientes necesarios para sobrellevar este tipo de adversidad. He escrito sobre este tema en mis libros anteriores y estoy convencido de que la gente es como es y punto. Mi desgaste de energía fue enorme cuando quise cambiar a mucha gente a mi alrededor. Finalmente, el que más sufrió fui yo. Y los demás ni se inmutaron. Querer influir en la gente que nos rodea es natural, sobre todo en quienes creemos que hacemos lo correcto y los demás no. Sin embargo, es saludable recordar que hay quienes no cambian. Hay personas que tienen la firme convicción de que su estilo de vida es el correcto y nada ni nadie los debe de cambiar.
Aunque los cánones de la sociedad marquen lo contrario, o las normas de buenos modales digan que lo correcto es otra cosa, ellos siempre pensarán lo contrario. Tener la inteligencia para detectar a este tipo de personas te ayudará a ser más feliz. Hay un proverbio chino que dice, es mejor ponerte sandalias que querer alfombrar al mundo entero. La gente es como es y punto. En el momento en el que estoy escribiendo esto, voy en un vuelo de mi ciudad a la capital. Una persona que va muy cerca de mí está comiendo de una manera asquerosa. Mastica con la boca abierta y el sonido que produce es similar al que hacen los lagartos, o peor aún, los dragones de Komodo cuando comen. Ni siquiera pondría como comparación a los perros porque mi perra come de una forma más sutil, educada y mucho menos ruidosa. ¿Cómo concentrarme en escribir con semejante espécimen a mi lado? Precisamente, pensando en que no puedo cambiar a todo el mundo y que no soy nadie para redimir a todos en los hábitos del buen comer y las buenas costumbres. Utilizo mi inteligencia para recordarme, una vez más, que la gente tiene un pasado que los hace ser de determinada manera, que la educación que recibieron los que me rodean no es ni será siempre la misma. Y con la astucia que los años me han dado, cargo con unos tapones de oídos para casos como este, porque además me molestan quienes, en los vuelos, platican como si estuvieran solos, importándoles un comino a aquellos que desean dormir o trabajar durante el trayecto. Por cierto, esos tapones me han ayudado enormemente a dormir en hoteles ruidosos. Y por otra parte, ¿qué culpa tiene la gente de mis obsesiones? Enojo por comparación. Recuerdo perfectamente que a la edad de 5 o 6 años mi papá me dijo, aprende de tu hermano Jorge, él sí es ordenado. Tú rompes los juguetes el mismo día que te los compramos, y tu ropa no la cuidas. Él tiene todo ordenadito y tú mira, todo por ningún lado. Cuando me pregunto en qué momento nace la envidia en un ser humano, estoy seguro de que es precisamente en momentos como este. En el momento en el que nos comparan. En el que te hacen sentir, sin querer, menos que el otro. Porque el otro es más inteligente, más ordenado, limpio, estudioso, canta mejor, lee más rápido, es más bueno, mejor portado y muchos adjetivos más. Ese momento en el que me compararon con mi hermano es uno de los momentos de mayor enojo que recuerdo en mi infancia, y que, por cierto, ya lo superé, creo. Constituye una de las razones por las cuales en la etapa adulta puedes enojarte una y otra vez contra ti mismo, pues caes en la trampa de creer que no eres como deberías ser, y vas en contra de los demás por no ser aceptado como quisieras. Por cierto, hay profesores que nunca se olvidan, por buenos o por malos, pero siempre se recuerdan. Mi maestra Marta es precisamente una maestra inolvidable. Digamos que no por buena, ni académicamente y mucho menos físicamente. En el 5º año de primaria, nos pidió que nos aprendiéramos una declamación. Probablemente no lo creas, pero mi timidez era extrema. Mi miedo a pasar al frente del grupo y hablar era enorme y el reto de declamar era aún mayor. La noche anterior a la clase, me aprendí la declamación más pequeña que había en el libro. Temblaba al imaginar que amaneciera porque era el día en que teníamos que pasar al frente a ser evaluados en dicho arte. Cuando pasó el primero de mis compañeros, nos quedamos impactados por la excelente forma de declamar. Sin embargo, Marta dijo, más o menos, Juan, lo hiciste regular. Marta era de las profesoras que siempre afirman que todos podemos dar más. Y como esa era su consigna, nunca decía que lo que hacías estaba bien hecho. Su frase era, más o menos, puedes hacerlo mejor. Cuando pasaron mis compañeros, mi impacto iba en aumento porque para mí todos declamaban excelentemente bien. Sin embargo, ella a todos les decía, regular, puedes hacerlo mejor. Entonces llegó mi turno. La sequedad de mi boca me delataba. Mis movimientos al frente del grupo eran lentos y torpes. Mi temblor iba en aumento y Marta, con sus lentes a media nariz, me decía, «Empieza, niño, no tengo tu tiempo». Me miraba fijamente como una leona acechando a su inocente presa, o sea, yo no podía articular palabra. Por más que intentaba, me entró un lapsus brutus que me impedía recordar cómo iniciaba la pequeña declamación que me aprendí. La mujer se me quedó viendo y me dijo, «¡A tu lugar!». Luego se me acercó lentamente viéndome a los ojos, se agachó hacia mi oído y me dijo, «Cesarito, cuando crezcas, dedícate a lo que sea, menos a hablar en público. Aprende de tus compañeros, ellos sí pueden y sí saben». Qué terribles son las comparaciones.
Odiosas son las comparaciones, y más entre niños. Por mucho tiempo no recordé por qué ese temor de hablar en público me acompañó por tanto tiempo. No entendía por qué en mi carrera de médico batallaba tanto para presentar un caso clínico a mis compañeros y mentores. Por supuesto que en algo influyó la inolvidable profesora para que se grabara en mi mente este condicionamiento. Tiempo después, tuve la gran fortuna de recordar el incidente y trabajarlo en un seminario de desarrollo humano. Cambié la posible ofensa y la convertí en un reto que trabajé arduamente. ¿Sabrá la maestra Marta a lo que me dedico? Decidí tomar su sugerencia como un desafío, situación que, tú sabes, no todos hacen. Las comparaciones hacen daño, y más cuando se trata de poner en duda los talentos y habilidades que creemos tener. Enojo por suposición. Siempre creí que la ira era una emoción que tiene que ser canalizada, exteriorizada. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, me he dado cuenta de que no, que es natural enojarse, pero la forma en que lo hacemos es lo que complica las situaciones y la autoestima. La inteligencia emocional consiste en no dar rienda suelta a esa emoción por cualquier situación que, al paso del tiempo, no tendrá ninguna importancia ni trascendencia. Entre más practicas algo, más lo perfeccionas. Este pensamiento en forma repetitiva nos destruye poco a poco. Si por alguna razón estamos enojados, lo ideal es analizar las razones y saber canalizar tal emoción. Hay que tener el firme propósito de evitar dar rienda suelta a todo el veneno que nos invade cuando estamos enojados y, sobre todo, cuando explotamos. ¿Qué es lo que sucede si todos los días tomas una pesa de 5 kilos y flexionas tu antebrazo con una serie de repeticiones ya establecidas? Obviamente, ese músculo se desarrolla, crece. Así es la ira. Entre más la manifestamos, más nos acostumbramos a reaccionar así ante todo lo que nos ocurre. Y llega un momento en que actuamos con enojo en forma automática por todo y de todo. Lo grave del problema de la ira es la forma como la manifestamos. Lo ideal es agregar inteligencia a la emoción, tener la madurez necesaria para asimilarla y manejarla lo más adecuadamente posible. Pero por desgracia no todos tienen la disposición de cambiar. Se ha considerado natural el hecho de que nos enojemos, pero la forma como expresamos ese enojo es cuando perdemos credibilidad, y nuestra imagen se deteriora ante la gente con la que laboramos o que más amamos, incluyendo nuestra propia familia. Te recuerdo que el grado de madurez de una persona se mide precisamente en la adversidad, cuando las cosas no salen como lo esperabas. En ese momento, sale a relucir el verdadero yo de cada quien. La mayoría de las personas responde de dos maneras cuando se enoja: reprimiendo o explotando. Se aprende a reprimir cuando nos dicen que los hombres no debemos llorar, cuando escuchamos frases como, no me gustan los niños enojones ni llorones. Con exhortaciones de esta índole, estamos reprimiendo un sentimiento, una emoción, y tarde que temprano, esa emoción reprimida causará estragos. Para evitar que los niños piensen en algo que les dañó, los padres procuramos que modifiquen en forma inmediata su sentimiento, pidiéndoles o exigiéndoles que no expresen lo que sienten, como si los niños no tuvieran el derecho de sentirse molestos, y por lo tanto, se les refuerza la ira. Está comprobado que expresar las emociones ayuda a sanar heridas. Cuando las reprimimos y no expresamos lo que sentimos de una manera tranquila, desafortunadamente se causa un daño tremendo en el organismo, principalmente en el sistema inmunológico. La ira se puede expresar también explotando. Lo más dramático de esta manifestación es en dónde se explota y con quién. Decimos y manifestamos nuestro malestar de una forma inadecuada. Las manifestaciones pueden ser gritando, rompiendo objetos, haciendo silencios prolongados o diciendo cosas de las que después, en breves minutos, nos arrepentiremos. Es más difícil para un adulto aprender a controlar la ira, pero no es imposible si verdaderamente se desea cambiar. El problema de las distintas formas de expresar ira es que se convierten en hábitos nefastos que nos hacen la vida imposible. Muchas veces encubrimos la ira con otros sentimientos como la tristeza, la desilusión o la depresión, aunque en realidad sintamos coraje. Estamos muy enojados y no lo aceptamos. Decimos que estamos tristes o decepcionados de alguien y lo que en realidad tenemos es mucho coraje en contra de esa persona. Hay ocasiones en que el enojo está totalmente justificado, pero hay otras en las que nomás no. Y nada vale el ridículo que hacemos. Ahora es buen momento para evaluar si tienes problemas graves con la manifestación de tu ira.
Te pido que contestes con sinceridad las siguientes preguntas. 1. ¿Te enojas más de 2 veces al día? 2. ¿Tu enojo dura más de 15 minutos? 3. ¿Manifiestas tu enojo de forma explosiva? ¿Avientas cosas, pateas puertas, gritas? 4. ¿Generalmente te arrepientes de lo que dices o haces cuando te enojas? Y 5. ¿La gente que te rodea te ha mencionado sobre tus arranques de cólera y ha delimitado su distancia contigo? Si contestaste a 2 o más de estas preguntas en forma afirmativa, tienes graves problemas para manejar tu ira y requieres ayuda con urgencia. Cuando las situaciones impredecibles nos hacen predecibles. Vamos en nuestro automóvil hacia algún lugar, y según nuestros cálculos, el tiempo es el justo para llegar a nuestro destino. Pero, de pronto, encontramos un señalamiento que nos indica que más adelante, la calle por la que circulamos se encuentra cerrada. En forma automática, volteamos a ver el reloj como queriendo que el tiempo se detenga. Nos molestamos porque vemos que los minutos avanzan, pero yo no. Tratamos de visualizar en nuestra mente a los culpables que tuvieron la ocurrencia de cerrar el camino. Los queremos encontrar para reclamarles su torpeza. Nos sulfuramos contra nosotros mismos porque no contábamos con este imprevisto. Nos enojamos con el mundo, con el gobierno y hasta con Dios por esa calamidad que sufrimos. Después de lanzar al viento palabras y palabrotas que nada beneficiarán la situación, decidimos buscar una ruta alterna, acción que debimos poner en práctica de inmediato. Parece increíble, pero el patrón de conducta se hace predecible en lo impredecible, porque nos hemos habituado a que así suceda. En forma automática, reaccionamos violentamente cuando se nos presenta un imprevisto que pensamos va a afectarnos. Parece que lo decretamos porque, de forma reiterada, expresamos en nuestras conversaciones que nuestra paciencia tiene sus límites muy bien señalados, y por lo tanto, no soportamos que las cosas no sucedan como lo deseamos. Queremos que todo sea predecible. Cuando planeamos cualquier actividad, deseamos que se desarrolle tal y como la visualizamos. Con esa esperanza nos sentimos felices y damos por hecho que todo sucederá para nuestro bien. Sin embargo, debemos admitir la impredecible esencia del futuro. Hoy ando muy inspirado, porque en el momento en el que escribo estas líneas, me encuentro varado en el aeropuerto de Tucson, Arizona, víctima de la cancelación del vuelo. La molestia que me causó este incidente es natural, pero una vez más tranquilo, me di cuenta de que nada podía hacer para cambiar la situación. Recordé que en la vida hay situaciones que dependen de mí y otras que no. Mientras escribo, mi asistente está buscando alternativas de vuelo, así que opté por aprovechar el tiempo de esta forma y dejar que las cosas fluyan a su ritmo y en su momento. Cambié mi actitud de enojo por una actitud más asertiva, intentando encontrar un significado. Por lo pronto, ya hallé uno al compartir esta parte del libro contigo. Anteriormente me enojaba, me enfurecía y caía en el juego de buscar culpables. ¿Quién sin ningún derecho hace con mi tiempo y con mi vida lo que le da su regalada gana? La verdad, muy pocas veces mis batallas tuvieron éxito porque mis reacciones agresivas complicaban la búsqueda de soluciones y, peor, el remordimiento que me daba por observar la cara de asombro de la gente con la que me desquitaba al ver que el enojado era el conferencista que sale en la televisión y habla en la radio sobre temas relacionados con actitud positiva. ¡Qué vergüenza!, decía posteriormente. Pero en forma inmediata empezaba a redimirme diciéndome que tengo derecho a explotar así y poner en su lugar a la gente inepta. Pasaban unos minutos y me preguntaba si verdaderamente tenía razón en actuar así. ¿Por qué sigo sintiéndome mal en hacerlo? Obviamente por la forma en la que reacciono a lo que me pasa. Nuestra forma de reaccionar ante lo adverso puede solucionar o complicar las cosas. Ablanda o endurece las relaciones. Ilumina u oscurece el panorama. El dolor y las malas experiencias son maestros que nadie deseamos tener. Experiencias similares a las que les cuento me han hecho entender que lo impredecible es parte de mi vida, que todo lo que planeo puede salir como lo imaginé, pero también puede salir mejor o peor. Qué difícil es aceptar una contrariedad, y más difícil es mantener la calma en el momento que nos sucede. Observar la reacción de quienes han sufrido alguna adversidad en forma inesperada me ha servido para entender lo complejo que somos los seres humanos. La reacción inmediata de la mitad de los afectados es exasperarse ante lo sucedido. Una cuarta parte se muestra indiferente y voltea a ver la reacción de los demás, como intentando imitar los patrones de conducta. La otra cuarta parte se ríe,
en forma fingida o real de la situación, y hasta hace chistes o burla de lo ocurrido. Lo que me queda claro es que el hecho en sí no es lo importante, sino cómo reaccionamos. Vale la pena recordar que por lo general la importancia de aquello que nos ocurre disminuye con el paso del tiempo, que estamos diseñados de tal forma que hasta las peores catástrofes tienden a minimizarse porque actúan los siguientes factores. 1. La imitación. Cuando observamos que otras personas se enfrentan a sucesos que no eran predecibles y los aceptan, tendemos a imitar sus patrones de conducta porque nos damos cuenta de que no somos los únicos que sufrimos, porque nuestros planes se truncan o los sueños y anhelos se esfuman. Darnos cuenta de ello nos hace sentir menos la pena, el dolor. Cuando tenemos una pena, nada reconforta más que saber que no somos los únicos que lo hemos padecido. Por ningún motivo significa que nos alegremos de ello, sino que saber que alguien más entiende mi adversidad y alguien más logró superarlo o asimilarlo puede ser una esperanza. 2. La adaptación. Nuestro cerebro tiene una capacidad increíble para adaptarse a lo bueno y a lo malo. A lo bueno porque, por más gusto y felicidad que nos cause recibir una buena noticia, procesa ese sentimiento, pero conforme pasa el tiempo y la euforia disminuye, tendemos a regresar al estado de felicidad que sentíamos antes. Si, por ejemplo, alguien se convierte en padre o madre, o gana un premio, o se cambia a una casa más bonita, o logra adquirir el auto de sus sueños, o se cura de una enfermedad que lo agobiaba, experimenta una gran felicidad que luego digiere, se acostumbra a ella y regresa a su estado normal de felicidad. Nuestro cerebro se adapta también a lo malo, a lo desagradable, a lo impredecible que nos sucede. Constantemente vemos cómo quienes sufren la ausencia para siempre de un ser querido se sumen en ese trance de dolor que puede ser intenso. Pero el tiempo, siempre el tiempo, se encarga de cicatrizar las heridas y provee de la resignación necesaria para aceptar aquellas situaciones que nunca esperábamos que sucedieran. Un divorcio o una separación puede pasar de la incredulidad, el dolor y la amargura, a la aceptación e incluso al agradecimiento con el paso del tiempo. 3. La aceptación inmediata a lo impredecible. Debemos entender que, si perdemos el control ante una situación impredecible, estamos cerrando los ojos para una posible solución. Lo recomendable es guardar la calma, aceptar lo sucedido, buscar rutas alternas, analizar posibles soluciones. Aceptar no consiste en dejar las cosas como están, sino en que sea punto de partida para superar la contrariedad. Aceptemos que siempre habrá situaciones que no podremos cambiar por más que las aderecemos con grandes porciones de furia y desesperación. Lo hecho está. Y a otra cosa, mariposa. No siempre se te dará lo que deseas en la forma que tú quieres. Por eso es bueno abrirnos a la posibilidad de encontrar sentido a lo que sucede, aceptarlo, tratar de sacarle provecho. No te resignes solamente, no actúes con ira e irresponsabilidad. Evitar ser tan predecible en forma negativa ante lo impredecible nos hace eternas víctimas de las circunstancias. Enojarnos y despotricar contra quien sea cuando no logramos nuestros propósitos provoca que nos acostumbremos a actuar siempre así ante lo complejo y ante lo simple. ¡Qué terrible forma de ser predecible! Si los resultados de nuestras acciones son predecibles, tengamos en cuenta que siempre podremos elegir nuestras reacciones y que de toda la gama de posibilidades que existen, es predecible escoger guardar la calma ante la adversidad. Debemos elegir lo que sí podemos hacer, en vez de irritarnos ante lo que ya no se puede corregir. Volviendo al episodio de la cancelación del vuelo. Entonces pensé y elegí darle un sentido a esa situación. Y me puse a escribir en lugar de lamentar, despotricar, hacer corajes y buscar culpables. Entretanto, me informaron que salía en 2 horas con escala en otra ciudad, y luego rumbo a casita. Todo fluye mejor cuando se evita la ira como reacción predecible ante lo impredecible. La indiferencia. Un tóxico peligroso que impide el placer de vivir. Por supuesto que los maltratos y las palabras hirientes son muy dolorosos, y más cuando provienen de quien menos lo esperamos. Cuando el maltrato proviene de alguien con quien nos une un lazo de afecto o amor, las palabras hirientes pueden ser sumamente dolorosas. Ahora, imagínate la huella que causa si viene de un padre, una madre o un hijo. Al paso del tiempo, los traumas se hacen presentes. Sin embargo, considero que la indiferencia es una actitud aún más terrible. Dichos populares lo comprueban. La voy a matar con el látigo de mi indiferencia.
¿Quieres dañar verdaderamente a alguien? Ignóralo. Por supuesto que para la mayoría de la gente una actitud así es sumamente